razón de su consulta? Están las monjas muy tristes, doctora. ¿Por qué? Imagínese, me quieren nombrar a mi madre superiora. Caramba, Sor Candelaria, eso es un honor. No. Sí. No. Sí. Es un horror. Pero ¿cómo iba a decir eso? Usted va a ser una excelente madre superiora. Es que si a mí me nombran madre superiora, entonces ella sería la madre superiora. Y ella no puede ser la madre superiora. So, Candelita, habla por ti misma, mamita, que cuando seamos la jefa de esa cuesta de pingüina en el convento, las fiestas van a estar muy buenas. Estas dos bellezas, exactamente, Marian y Caterina, ¿cómo están? Bienvenidas. Gracias. Ellas vienen a hablarnos e invitarnos a psicopatía jauja. A ver, cuéntanos, ¿qué es psicopatía jauja? Ay, la psicopatía es un poco lo que tenemos todos los seres humanos que ocultamos un tantico ahí en la sociedad. Pero este texto maravilloso de la cubana americana Judy de Grandi tiene que ver con lo que viven tres pacientes muy particulares en un escenario llamado jauja, que es así donde todo es posible. O sea, digamos que todos, si indagamos un poquito en nuestro mundo, en nuestras dimensiones desconocidas, encontraríamos jauja en nuestra vida, ¿no? Pero sí, es una interpretación muy propia de un lugar paradisíaco donde cualquier cosa puede suceder. A ver, Caterina, cuéntanos, ¿cuáles son esas características de tu personaje dentro de esta psicopatía Bueno, yo jauja? soy, imagínate, la que recibe a todos esos pacientes que tienen un TOC, es decir, un trastorno obsesivo compulsivo que todos tenemos, pero yo soy la psiquiatra que atiende a esas pacientes que van a la consulta, que son 3 pacientes. Imagínense ustedes quién no ha ido a un consultorio de una psiquiatra o una psicólogo para referir su problema. En este caso, imagínense ustedes que vaya una monja a un consultorio. Es algo un poco extraño, pero eso sucede. Va una monja, va una mujer que tiene obsesión con los gérmenes y va otra paciente que vive en el mundo jauja, que es el mundo paradisíaco, donde todo es perfecto, donde no hay problemas. Entonces, y además esa psiquiatra también tiene problemas. El punto aquí es saber cuál tiene problemas, si las pacientes o la psiquiatra. Eso es lo que tienen que ir a descubrir. Y aparte de esos trastornos obsesivos compulsivos son tremendos, ¿verdad? También. Así es. Marian, ¿hay tu personaje? Bueno, mi personaje es la monja, que pudieron ver un tantito aquí, un adelanto que les dimos, que tiene doble personalidad. Ella tiene un alter ego, que es una mujer esta de la vida alegre, que se gana la vida pues de una manera muy particular, y entonces el contraste y la lucha que tienen estos dos personajes es muy divertido, el atuendo es muy divertido. Pues yo no sé si hemos visto tanto religiosas con esto, pero de alguna manera es una traspolación a la realidad, ¿no? Y a la vida misma, en donde muchas veces tenemos una cara a la sociedad y lo otro es lo que realmente nosotros queremos vivir. Así que la invitación es para que la pasen bien. Le llamamos los miércoles de terapia de risa, para que vayan y conozcan cada uno de los personajes. ¿Cuántos personajes hay en escena? Somos 4 mujeres, 4 personajes. Como les decía, yo hago el papel de la psiquiatra. Está otra actriz que es Annalise Alba, que hace el personaje de la mujer feliz y la mujer perfecta que no tiene problemas. Está Daniela Vascopé, que hace el personaje de la germófoba, que tiene obsesión por los gérmenes, y Marian Suárez, que hace el papel de la monja de doble personalidad. Ahora, ¿en dónde se están presentando? Estamos en Vélez en Foro, esto es en Narvarte, Colonia Juárez, en Poala 90, entre Xola y Morena. ¿Qué te parece mi tarea como la hice? Oye, pues muy bien. Detalles, en la esquina hay una tienda de conveniencia. ¿Algún otro más detalle? Pero lo más bonito que tiene el sitio, se ríe el coordinador, lo más bonito que tiene el sitio es que primero tiene un leitmotiv maravilloso de sus dueños, de sus socios, que es gente de teatro. Muy importante que entiendan la razón Amor por la por cual. el teatro. Así Es así. Y luego hay como un espacio, ¿verdad, Kate? Como para socializar, compartir. Así que váyanse un tantico antes para que puedan compartir con nosotros, y luego de la función y con toda la cartelera que hay pueden tomarse fotos con los actores. Pues muchísimas gracias, Marian, un verdadero placer. Gracias, Marcos. Caterina, un verdadero placer también, venezolana Marcos. también. Sí, así muchísimas gracias. así muchas Es gracias. psicopatía jauja para que